Dios le bendiga y Dios le guarde. Quien les habla es su hermano en Cristo, el pastor José Lachapelle. En este día quiero contestar una pregunta, ¿verdad? Una pregunta que muchas personas me han hecho, inclusive cristianos, muy en especial los jóvenes. ¿Es pecado la masturbación? ¿Es el masturbarse pecado ante Dios? Alabado sea el nombre de Jesús. Esta es una pregunta o una de las preguntas que los jóvenes se hacen con más frecuencia. Muchos líderes tienen dificultad respondiendo la pregunta debido a que la Biblia nunca menciona la masturbación de manera específica. Para entender lo que Dios cree de la masturbación, tenemos que examinar varios versículos que tratan con asuntos como el dominio propio, la lujuria y la pureza. También debemos analizar sus frutos para ver si la masturbación es o no es de Dios. Una pregunta muy importante. ¿Le importa a Dios lo que nosotros hagamos en la privacidad de nuestras habitaciones? ¿Será que le importa al Señor? El sexo fue inventado por Dios. Él es el cerebro detrás de la invención del sexo. Dios no inventó nada de lo que haya tenido que arrepentirse en nuestros cuerpos. Esta hermosa expresión de amor de parte de Dios para con nosotros debió salir de lo más profundo del corazón de Dios. Aquellos hermanos que están casados saben que no existe nada más limpio ni nada más hermoso, aleluya, que el limpio placer de una relación íntima, aleluya, con su amado o su amada. Pero como he dicho, esta expresión es preciosa siempre y cuando se haga en la intimidad del matrimonio. Es solo ahí donde este placer puede ser disfrutado a plenitud, tal y como nos lo dice la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 4. Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Mientras más hermoso y único algo es, como lo es el contacto sexual, más nos hacemos dependientes de esto, para bien, ya sea para bien o para mal. Esta es la razón por la que es tan fácil para Satanás corromper las cosas más lindas y puras que Dios nos ha entregado, nos ha dado a nosotros como sus hijos. Cuando nos enamoramos más del regalo de quien nos lo dio, ese mismo regalo comienza a destruirnos. A Dios le importa mucho lo que nosotros hacemos con nuestros cuerpos, sea en público o ya sea en privado. Él no desea que abusemos de nuestros cuerpos en lo absoluto. De hecho, una antigua definición de masturbación es abusar de sí mismo. Sin embargo, los diccionarios más modernos ya no proporcionan esta definición. ¡Qué sorpresa! Según dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 6, versículo 18, también nos dice lo mismo cuando afirma que las relaciones sexuales ilícitas corrompen y profanan nuestros cuerpos. Dice la Biblia, huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo. Pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Eso dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 6, versículo 18. Ahora bien, una pregunta que me hacen los jóvenes muchas veces: pastor, ¿no es mejor masturbarse que cometer fornicación? La respuesta fácil a esta pregunta podría ser sí, o quizás es mejor masturbarse, porque por lo menos la contaminación solamente corrompe el cuerpo del que se masturba, pero sigue siendo pecado.
Es el mejor de dos males. Sin embargo, ¿por qué un Dios amoroso, todopoderoso y santo nos dejaría la penosa situación de tener que escoger entre dos males? La respuesta a esta pregunta debe ser respondida regresando al plan original que Dios tenía en mente cuando nos dio la capacidad sexual. Primeramente, la masturbación nunca satisface de la forma que Dios quiso que la satisfacción sexual satisficiera. Por unos momentos la masturbación da la impresión de que sí satisface, pero a la larga crea deseos y capacidades sexuales más profundas que antes, aleluya, de la masturbación. Existen terapeutas que usan la masturbación como una terapia para aumentar el deseo sexual de algunos de sus pacientes. El problema de la masturbación es que se convierte en un círculo vicioso. Es un vicio, se puede convertir en un vicio. Mientras más se hace, mientras más se ejercita, más deseo se tiene. Es ahí donde Satanás, el diablo, el enemigo de las almas, nos tiene en sus manos. Mientras más nos entregamos a la autosatisfacción, más control tiene el pecado en nuestra carne, más control tiene Satanás y los demonios sobre nosotros. La Biblia dice en Juan 8:34, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Y lo peor del caso es que a menudo la masturbación envuelve fantasías, visualizaciones y hasta pornografía. La Biblia es clara en lo referente a estas áreas de fantasía y lujuria. Durante el acto de masturbación es necesario poner a trabajar la mente, y ya sea recordando momentos vividos o imaginándonos fantasías con otras personas, se recurre a la fabricación artificial de una realidad. Es por esta razón que la pornografía siempre es el acompañante ideal de la masturbación, especialmente en los jóvenes solteros. Pero ahí es donde está el peligro. ¿En qué se piensa cuando una persona se está masturbando? ¿Qué acto se imagina uno que está ejecutando con la persona que en realidad no está? Ustedes han oído que se dijo, dice la Biblia en Mateo 5, capítulo 28, no cometas adulterio. Pero Cristo dijo, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. O sea, mirar a una mujer o a un hombre que pasa frente a usted, o mirar a una mujer, ¿verdad?, en una revista o en una pantalla, son equivalentes aquí ante Dios a adulterio, para desearla si no es tu esposa. O sea que haciendo este acto, ya uno ha cometido adulterio en el corazón. Note que aquí se habla del que está soltero, no del que está casado. Esta regla no es solamente aplicable para el hombre, sino también para la mujer. O sea, la Biblia en Mateo capítulo 5, versículo 28 se refiere a hombres que anhelan mujeres. Todas las mujeres saben que esto podría ser muy fácilmente invertido y ser aplicado a ellas también. O sea, los hombres podemos ser más fácilmente estimulados de manera visual que las mujeres, pero las mujeres pueden ser tan vulnerables a las fantasías sexuales, aleluya, en el reino emocional. Cualquiera de los dos que lo haga está cometiendo un pecado ante Dios. Y los dos deben poner en práctica lo que es el dominio propio, controlando sus impulsos y pensamientos a través del poder de Cristo, llevando cautivo, ¿verdad?, todo pensamiento contrario a la obediencia a Cristo. Para eso el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Toda la inmoralidad sexual empieza con un pensamiento. Un pensamiento lujurioso, no tomado en serio, llevará en el futuro a otras perversiones, porque el pecado se reproduce poco a poco.
Ningún alcohólico, escuche bien, ningún alcohólico o adicto, drogadicto, comienza tomándose un litro de whisky, ni consumiendo grandes cantidades de cocaína. Eso es mentira. Si nosotros no nos cuidamos de nuestros malos pensamientos, ellos se arraigarán, se van a arraigar en nuestro corazón, en nuestro corazón, y como el alcohólico y el drogadicto se irá haciendo más y más esclavo. Satanás no tiene ningún poder sobre usted a no ser que usted primero le abra su mente para que él lo tiente. Y ser tentado no es un pecado, pero dejar que un pensamiento lujurioso se arraigue en su mente y en su corazón, esto ya sí es pecado. Es por esta razón que Dios está tan interesado en lo que pensamos, todo lo bueno, en todo lo de buen nombre, en todo lo agradable, en todo lo santo. En eso debemos pensar, dice la Biblia. Jesús no solo vino a librarnos del poder de la carne, del poder exterior, sino que también vino a librarnos de la maldad que empieza en la mente y en el corazón. Ahora bien, hay una pregunta que mucha gente se hace. ¿No es Dios injusto al exigirnos pureza sexual después de habernos también equipado con apetitos sexuales, ¿verdad? En ciertos momentos parecen hasta agobiarnos? Y tengo que decirle que nuestro Dios amoroso nunca exige de nosotros lo que es imposible cumplir. La Biblia dice que si Dios permite que seamos tentados, siempre nos da una salida. Nosotros somos tan débiles en nuestro interior que puede parecer imposible, pero Él, Dios, por medio del Espíritu Santo, nos equipa también con su poder para superar cualquier pecado, si nosotros se lo pedimos a Él con fe. Note que en la oración del Padre Nuestro, Jesús incluyó la siguiente petición. Dijo, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno, líbranos del mal. Nótese que Jesús da por sentado que seremos tentados y simplemente nos enseña a pedir que Dios no nos deje caer o que nos ayude a resistir las tentaciones. Por supuesto que los impulsos sexuales en sí no son malos, son naturales. Dios nos creó de esa manera. Él desea que nosotros tengamos y disfrutemos del placer sexual, ¿verdad? Siempre que lo hagamos dentro de lo que es el matrimonio, de la manera para lo cual fue creado. Sin embargo, muchos deseos que tienen que ver con nuestra satisfacción física, ya sea comida, sexo, la masturbación, etcétera, 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 provienen de una necesidad más profunda. Y esta necesidad solamente puede ser llenada por el Espíritu de Dios morando en nosotros. Hay muchas personas que son adictos a lo que es la masturbación, pero es la manera en la cual ellos tratan de llenar el vacío espiritual que hay dentro de ellos y que solamente Dios puede llenar. O sea, vivir esa realidad controlando nuestros impulsos, buscando de la dirección del Espíritu Santo y moderando nuestro comportamiento, es un ejercicio que tenemos que poner en práctica día tras día. Las tentaciones nunca dejarán de estar presentes mientras estemos en este cuerpo, pero Dios siempre estará presente para auxiliarnos. Claro está, siempre que usted tenga, ¿verdad?, el Espíritu Santo de Dios y haya hecho de Dios, ¿verdad?, su Señor y Salvador. Dice la Biblia, el mismo Señor Jesucristo, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Eso dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Si usted está esclavizado por cualquier forma de pecado sexual, ya sea la pornografía, la homosexualidad, lesbianismo, masturbación, yo creo que este mini video ha sido puesto en sus manos de parte de Dios. Él quiere libertarte, Él quiere hacerte libre, Él quiere romper esas cadenas que te atan a estos vicios
que son tan fuertes como el vicio del alcoholismo, como el vicio de la adicción a las drogas. ¿Qué me recomienda usted, pastor, para resolver este problema? Primeramente, debes confesar tu pecado ante Dios, ¿verdad? O vaya donde algún hermano maduro en la fe, responsable, que usted confíe en él como un pastor. Pídale a Dios que le guíe para encontrar a la persona apropiada y ese cristiano orará con usted, le va a ayudar, le va a dar buen consejo. La palabra nos dice en Santiago 5:16, por eso confiésese unos a otros sus pecados y oren unos por los otros para que sean sanados. Y la oración del justo es poderosa y eficaz. Usted quizás no sienta que ha ocurrido ningún cambio, pero la Biblia dice que si usted ha confesado su pecado, ya ha recibido el perdón. Eso le muestra cuán poderosas y eficaces son sus oraciones. Aleluya. Pecar no es lo que lo llevará a usted al infierno, sino negarse a recibir el perdón de ese pecado de parte de Jesucristo, quien ya venció el pecado, ¿verdad? Y a Satanás en la cruz del Calvario. Dios conoce tu corazón y Él sabe cuán sincero usted es en su intención de abandonar esas malas prácticas. Ahora Dios le equipará, te va a llenar de fuerza por medio del Espíritu Santo, fuerzas de lo alto para que el Espíritu Santo te ayude a sobrellevar y a resistir, ¿verdad?, la tentación del maligno. Huye, como hizo José en cierta ocasión con la esposa de Potifar. Huye de ese pecado. Si usted tiene problemas con la masturbación, cuando usted está solo, entonces busque estar siempre en compañía de alguien. Si usted tiene problemas con la pornografía y su tentación viene cuando visita a un amigo, ¿verdad?, que tiene quizás revistas o videos pornográficos en su habitación, pues deje de visitar a ese amigo. No lo visite más. Jesús nos enseñó cuán drásticos habíamos de ser a la hora de evitar el pecado. La Biblia dice en Mateo capítulo 5, versículo 30, si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. O sea, no hay que escatimar esfuerzos a la hora de evitar caer en tentaciones. No importa lo que sus amigos le digan, es tu salvación la que está en juego. Es su salvación y la verdadera libertad de su pecado lo que usted está buscando, no la de ellos, no la de satisfacer a sus amigos. Usted no puede complacer al mundo y también a Dios. A uno de los dos usted debe de agradar y le recomiendo que sea a Dios. No te rinda. La liberación puede que tome un tiempo, un proceso. El dominio propio toma esfuerzo y tiempo y usted puede resbalar y caer ocasionalmente. Pero no deje que el diablo, no deje que Satanás ponga pensamientos de condenación en tu mente. Así como cuando un niño comienza a caminar al dar sus primeros pasos y cae y vuelve a levantarse, hágalo usted también. Aprenda de sus errores y no deje que su corazón, ¿verdad?, sea insensible ante el pecado. Nunca diga, bueno, lo voy a hacer una sola vez a la semana. Es menos que antes. Muchas veces, ¿verdad?, quizás decíamos así. Y usted quizás crea que esté bien, pero al pecado hay que decirle que no con autoridad y con medidas drásticas. Dios le dará la fortaleza necesaria que usted necesita. Solamente debe de confiar en Él. Y cuando falle, reconózcalo, arrepiéntase de inmediato y pídale a Dios que le perdone. Él es fiel y hará lo que prometió. Él no tiene acepción de personas. Todo el que busca de Dios le encuentra. Aleluya. Y finalmente la Biblia nos hace la siguiente y gloriosa promesa. Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y así lo hará, según dice la Biblia en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 23 al 24. Así que sí hay esperanza para todo aquel que quizás
está luchando y batallando con esta adicción a lo que es la masturbación y la pornografía, y la respuesta se encuentra en Jesucristo. Muchos de nosotros quizás antes, cuando no servíamos al Señor, estábamos también atados, ¿verdad?, a este pecado. Pero te puedo decir de que en Cristo hay cambio, de que en Cristo hay verdadera libertad. Lo único que tenemos que hacer es, aleluya, reconocer nuestra condición, reconocer de que estamos quizás atados, reconocer de que solos no podemos, y reconocer y tener la fe y la confianza de que Dios puede a nosotros ayudarnos, romper las cadenas, hacernos libres y hacernos nuevas criaturas en Él. Así que, aleluya, con este breve video trato de contestar la pregunta. ¿Es pecado la masturbación? Sí, lo es. Pero en Cristo hay esperanza, en Cristo también hay perdón de pecados, salvación y vida eterna. Dios le bendiga y Dios le guarde. La paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes.